En Durango se encuentran debidamente acreditadas las maldades de 19 de los estudiantes del primer grado que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos y degradantes. Eso es lo que ellos denominaron la semana de inducción. Entonces no fueron maldades de ellos, sino a las que fueron sometidos en su contra, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Se entendió al revés? Sí. Perdón. Sí, claro. Ya están incluso dados de baja algunos de los directivos de la escuela. Sí. Bueno. Y hay una investigación para poner en claro qué responsabilidad alcanzan en la muerte de uno de los que pretendían ser alumnos y los daños corporales en otros. Sí, porque no es un homicidio imprudencial. Es una consecuencia de un acto deliberadamente realizado. Entonces no puede ser imprudencial. Creo que en algunas legislaciones tienen homicidio tipo 1, tipo 2, tipo 3, no sé hasta qué número, pero aquí en México se maneja el doloso y el culposo. Aquí podrían caer en el culposo, claro, y ser acusados de homicidio. Pues lo efectivo es que se está actuando ya a nivel de delito. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que se castigue que la muerte de 2 jóvenes que entran con el deseo de superarse, de estudiar, sea interrumpido por malandrines que ponen en práctica sus instintos más bajos. Y que se erradique esa práctica, que al contrario se les dé la bienvenida, se les apoye, se les dé todo tipo de estímulos. A ver, aquí hay un reporte muy completo sobre lo ocurrido en la escuela de Durango. Están ordenando aprehensión de 15 personas. El fiscal señala que se cumplimentaron 3 órdenes de aprehensión en contra del exdirector Manuel de la Rosa Puentes, el ex subdirector académico Ricardo Tremilio Alvarado y contra el estudiante Eduardo Daniel Contreras Cano, integrantes del Consejo Estudiantil. Los 3 fueron arrestados el domingo y se encuentran en prisión preventiva. Declararon que hasta el momento las autoridades se les acusa por los delitos de tortura cometida por medios violentos, discriminación y pandillerismo. 3 órdenes son contra exdirectivos y 12 para estudiantes. Según la Fiscalía, 19 estudiantes de primer grado fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante durante las novatadas. Así que por la muerte del normalista hay 15 órdenes de aprehensión ya en Durango. La Fiscalía anuncia que se dieron estas órdenes contra 3 directivos y 12 estudiantes. En el caso de los alumnos que participaron y los directivos que omitieron, estamos a la espera de los resultados del joven Rolando, que terminó muerto, a establecer si así fuera la comisión de homicidio y responsabilidad. Buenos días. Hoy esto se puso gravísimo. Sigue diciendo el reporte. Según los jóvenes manifestaron
que soportaron las vejaciones porque les hicieron saber que si no soportaban el trato, quedarían sin entrar en la institución, aunque pasaran examen de admisión. Existe constancia de que el director recibió notificación de manera oportuna. No es un ataque a estudiantes. Ante la posibilidad de que exista una reacción por parte del otro grupo de estudiantes, las autoridades exponen que las órdenes de aprehensión no son un ataque a la institución, sino un seguimiento de un asunto entre particulares. Los estudiantes deben ser sujetos a un análisis jurídico. No se les está persiguiendo por ser alumnos, sino por los hechos. Y efectivamente está bien que estén tomando todas estas acciones. Por supuesto en contra del director por omisión, sí, pero ya es tiempo pues de que dejemos de pensar que todo este tipo de cosas pasan por cómo se está dando la educación en las escuelas. A esos niños, porque son niños, son jóvenes, son que tendrán 16, 17, 18 años. ¿De qué manera estamos nosotros mandando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos mandando a las generaciones? El director les permitió hacer una serie de cosas que ellos ya traían. La gente se espanta cuando a los 5 o 6 años empezamos a decir, no hay que permitir este tipo de actitudes, tendría que haber más respeto, menos crueldad, menos esto, menos aquello, porque alguna vez se ha mencionado en algunas pláticas entre padres de familia, ¿por qué? Porque así nacen los delincuentes, porque así terminan en la cárcel, porque estos jóvenes están a punto de enfrentar ese tipo de situación porque en años anteriores resultaba muy gracioso cómo les daban la bienvenida a sus compañeros. Para ellos era simpaticísimo y se reían mucho. Y están a punto de ir a la cárcel, y no solamente los padres de los afectados y de los muertos están sufriendo. También sus padres van a sufrir las consecuencias de que estén en la cárcel, pero son consecuencias también personales. Existe el antecedente de que ya había otro caso en Chiapas. Sí. Y que además no era el único. Fue, como era estudiante, pero un año antes en Chiapas también murió una jovencita que no resistió y también salió muy afectada por todas las condiciones a las que la sometieron y terminó con un daño renal que no pudo superar. Pero eso no muestra más que la falta de autoridad de los padres por un lado, la indiferencia de los padres por lo que hacen los hijos por un lado, y la falta de autoridad de los maestros y la indiferencia de los maestros. Entonces, qué bueno que castiguen a los muchachos y qué bueno que castiguen al director para que los otros directores de todo el país mejoren su postura frente a los alumnos. No es dejándolos hacer lo que les dé su regalada gana como se ganan su respeto, por el contrario, lo pierden. Es que les tienen miedo. Sí. Les tienen miedo, ¿no? Nos van a hacer un movimiento, nos pueden hacer que nos destituyan, y vamos a dejarlos que entre ellos se maten, si es posible, las novatadas, ¿no? Y claro, es una plaga las novatadas, y no solo afecta a las escuelas, sino a las instituciones militares en todo el mundo, por ejemplo. A ver, otra acusación de abuso sexual a 11 empleados de una prestigiosa escuela en Estados Unidos. Un informe publicado detalla que el cuerpo administrativo de la institución no actuó sobre los casos de abuso, no investigó ni brindó apoyo a víctimas. 11 miembros del personal de una escuela, en su mayoría maestros, prestigiada preparatoria
de Nuevo Hampshire han sido acusados de acariciar, besar forzosamente y practicar otras conductas sexuales inapropiadas con estudiantes durante varias décadas. Es más, el cuerpo administrativo no actuó sobre los abusos que se denunciaron, ni investigó, ni brindó apoyo a las víctimas. Cada día está abarcando un esquema muy amplio este tipo de trato inadecuado, sobre todo ya ni siquiera sobre la niñez, sino con alumnos ya de cierta capacidad para quejarse y manifestar inconformidad. ¿Será que ahora se está tomando confianza en una denuncia? Que se ven resultados, que se ve que los culpables están siendo juzgados, detenidos, ¿será por eso? Y exhibidos sobre todo. Sí. Y por supuesto escuchamos este tipo de notas y nos indigna muchísimo, pero qué maravilla que las estemos escuchando, porque eso nos encamina a que deje de suceder. Ya se está hablando, y se está hablando de casos del pasado, de casos viejos. Los que ahora son adultos y viven con ese trauma están empezando a sacarlo, y eso sí de verdad nos lleva a que ese tipo de prácticas tiendan a desaparecer a partir de la denuncia. Sí, el sistema de internados en muchos países, no nada más en Estados Unidos, estaba plagado por este tipo de irregularidades, y pues eran como pequeñas prisiones cada uno de ellos, y eran escuelas muy, muy prestigiadas. Peor tantito, ¿te imaginas las escuelas que son supuestamente piadosas y que están en manos de una religión o de un gobierno determinado, en donde en el total desamparo y desde la niñez empiezan los... son víctimas de abusos? Sí. Y después porque hay asesinos seriales, porque hay delincuentes con la mayor crueldad. Violadores. Y es que además es algo que se ha visto en diferentes ambientes, porque en las escuelas, en los internados, en el deporte, con los entrenadores, con los médicos que estaban a cargo de todos estos deportistas de alto rendimiento, en el ambiente artístico, y ya no estamos hablando ahí de gente muy chica, sino ya de igual de mujeres y hombres de edad en la que ya pueden manifestarse más abiertamente, y sin embargo lo ocultaban por pena, por el trauma de ser expuestos a vivir otra vez esas escenas. Ha sido toda una época y ha brincado a distintas actividades a quienes tenían cierta preponderancia y que podrían abusar de ti o prometerte privilegios si aceptabas. Todo eso pasó con las actrices que ahora se exhibe que tuvieron un maltrato definido, claro, perverso, pero que muchas veces no se atrevían a denunciar por la importancia del agresor. Y curiosamente está sucediendo en países del llamado primer mundo. Y curiosamente sigue sin suceder en los otros. O por lo menos seguimos sin saberlo. Muchos se han tocado ese tema, tanto diciendo que qué bueno que denuncien, como también revictimizando un poco a las actrices que de pronto pasaron por eso, y diciendo, bueno, pero ya estaban grandes, bueno, pero ellas aceptaron, bueno, pero de alguna manera hubo consenso.
y sí, y sin embargo, muchas que no aceptaron y que dijeron, no, yo no voy a hacer esto y yo no estoy dispuesta. También se vieron en un punto en el que entonces su oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de sobresalir, se vio frenada. Entonces, no las conocemos, tanto para bien como para mal. Qué bueno que se está hablando, qué bueno que se abre y efectivamente no hay que quedarnos callados.